ahí estaría yo compartiendo. Y vamos a ir al Eclipse que está abierto, que le acabo de copiar el enunciado y vamos a ver la parte, olvidémonos del try y del catch, del try y del except, perdón, y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Cargamos en una variable max, un número negativo muy grande, va aparentemente muy grande, menos 9999, es decir, 9999 como negativo en la suma 0 y en la cuenta 0. Cargamos una lista vacía en la 22 y entramos en un while. Número es distinto de 0. Número en la línea 18 lo leemos y le pedimos que ingrese un número. Si ese número no es 0, entra el while. Si es 0, sale del while. Imprime todo lo que está fuera del while. Agarra lista, punto append número, o sea que el número que leyó lo agrega a la lista. Agarra la suma, le suma el número. Agarra la cuenta y le suma 1. Después tiene una variable max, que vimos en que fue inicializada. Si el número supera max, max igual número, quiere decir que cambiamos, hasta ese momento el que fue ingresado era el más grande, ahora deja de serlo porque ingresó uno nuevo. Vuelvo a leer otro. Si se produce un error, me dice, cargaste algo que no es entero, y sigue. Si el primer try, el primero de arriba de todo, se equivoca, lanza la captura a la excepción y se va. Supongamos que no se produjo ningún error, no, el usuario cargó todo perfecto. Cuando termina, porque carga un 0, imprime la lista, imprime la suma, imprime el promedio, imprime el mayor. ¿Cómo es esto? Y bueno, esto es en función de saber llevar un contador, saber llevar un sumador, saber encontrar un máximo. Y el promedio es simplemente la suma dividido la cantidad. ¿Fui muy rápido? En los chats, Cristian Camacho hace un ratito preguntó, dice, buenas tardes, no me quedó claro qué hacía el try. ¿Qué hacía? El try. ¿Quién le contesta? Alguien que conteste, aunque sea un error. Nada, que el try y el except que está más abajo sirve para controlar que no se ocurra ningún error en la parte interna del try. Si ocurre algún error, sale por el except. En este caso es un print avisando que hay que ingresar un entero, nada más. Pero debe ser, es para que no se cuelgue el programa y pueda seguir adelante. Exacto, correcto, perfecto. Es un bloque donde yo temo de que haya algún error. Si hay algún error, lo agarra el except. Y después vimos la jerarquía de las excepciones, donde las más genéricas tenían que estar abajo, las más específicas arriba. Y vimos las excepciones que maneja Python, o las que se llaman built-in exceptions. Bien, damos por terminado el repaso del ejercicio de la primera hora perdida, de la clase pasada. Yo quiero comentar algunos otros ejemplos a partir de una discusión que se armó la clase pasada, que para mí es más importante. Y debo confesar que dije algunos disparates y debo confesar que hay alguna cosa que no tengo ni la más remota idea que pasan en Python. Y a las pruebas me remito. Una cosa nada más, en los ejercicios que puse ahora,
puse bastantes ejercicios, agregué 2 o 3 ejercicios sobre límites de números y todo eso para que no se cuelguen los programas. Todavía no lo mandé, lo bajo ahora en el laboratorio el próximo práctico, ¿sí? Bueno, Nada ok. más que para avisarte que... Está bien, pero yo lo que quiero mostrar es algunos ejemplos que yo sí hice para ver qué pasó o para correrlo. Yo, por ejemplo, agarré en este ejercicio 5 que ya lo estaría pasando. Lo voy a pasar lo que en realidad sirve, porque tengo un comentario arriba, no sirve para nada. Lo voy a pasar ya al Telegram para que lo tengan a mano. Para que lo usemos para discutir y para ver qué pasa y para ejecutar más que para discutir. Defino f como una función entre la línea 12 y la línea 16, donde recibe un número y calcula el factorial del número s. Vamos a ver si anda, porque lo vamos a probar con algún número que sepamos cuánto da su factorial. Y después le pedimos al usuario que nos ingrese un número que sea entero. Con respecto a ese entero que le pedimos, vamos a ver para qué se lo pedimos. Porque viene toda la lógica, todo el código que viene de la 18 a la 21. Entonces, vamos a ejecutarlo directamente a este que tiene foco, que es el que se llama ejercicio 5. Tiene foco, le acabo de dar foco, a pesar que lo tenía acá por las dudas, y le voy a dar run. Y acá le voy a poner, qué sé yo, 7. Perdón, como siempre, le tengo que dar foco para que no haya problema, le pongo el 7, y lo que hace es, me calcula el factorial de 5, que es donde arrancó, el de 6 y el de 7. O sea, esto más o menos anda, pero para mí lo hice para empezar a modificar todo lo que se me ocurre. Entonces, lo primero que voy a modificar, en vez de arrancar en 5, voy a arrancar en 2 a la 31. Bueno, si no lo escribo bien. Este es el que yo le dije que era el más grande de los enteros. Y esto da más o menos 2.000 millones, ese número. Así que cuando lo ejecutemos como nos saca el número y su factorial, este programita me va a sacar un número y su factorial. Va a empezar con el número que corresponde a 2 a la 31, que va a dar ese 2.000, qué sé yo cuánto, y va a ir incrementando de a 1. Entonces lo vamos a ejecutar, vamos a salvarlo antes. Y acá le vamos a poner un número entero lo suficientemente grande, mayor que 2.000. Mayor que 2.000 son, me digan, 20.000. Qué sé yo, lo que se les ocurra. Está calculando, se está volviendo loca, pero está calculando, todavía no paró. Y yo lo hice a propósito para ver si en algún momento reventaba.
No sé por qué. Voy a pararlo. Y vamos a ejecutarlo mejor de otra forma. Vamos a agarrar, en vez de arrancar, le voy a asignar a N1 2 a la 31 menos 1. Y en vez de pedirle que me ingrese un número, le vamos a poner el segundo número nosotros directamente. Y N2 igual 2 a la 32 menos 1, qué sé yo. Y acá, en vez de esto, le vamos a poner N1, N2. Desde la inocencia, dice 2 por 32 y no 2 a la 30. Sí, gracias, muchas gracias por corregir los errores del señor. Bueno, y acá en vez de print 2 a la 31 menos 1, esta no la vamos a poner, le vamos a comentar. Bueno, no sé por qué no quiere salir lo que yo pongo. Ok, vamos a correrlo, ahora va a correr sin que hagamos nada, sin pedir ningún dato, y se queda colgadísimo. O sea, le está costando calcular un factorial. Pero no te va a presentar nada ahí, Ernesto. ¿Por qué? Porque no hicimos print. Correcto. Muy bien. Tienes razón. Creo que tenemos que imprimir F. Con razón no salía. F es lo que tenemos que imprimir. F de I. Bueno, F de I en realidad tenemos que imprimir, ¿no? Bien, ahí. Vamos a ver. Salvamos. ¿En qué nos estamos equivocando? Bueno, ahí no calcula ni siquiera el factorial ahora. Porque está mal lo que estamos diciendo acá. No es FI. Para FI y número, el problema que tenemos es que número no existe. No sé cómo está identada la 23, y está identada correctamente. No es un problema de eso, es un problema que está mal calculado todo esto. Bien, a la basura. Si tenemos que calcular el factorial de N1 es más fácil, ¿no? F N1. Y ya lo tenemos. Este es el que tenemos que imprimir. N1, coma, comillas, igual, comillas, coma, lo mismo para N2. Y esto hay que hacerlo en un for y in range N1 no, porque ya lo tenemos en range in número. Y ahora sí tenemos que darle los dos puntos y darle la indentación apropiada. Y lo mismo tenemos que hacer con el otro. Print
No, el que tendríamos que imprimir es el de N2, porque el de N1 poco nos importa. Entonces imprimimos. Y coma igual f de n2, es el que nos interesa. Para ver, el otro, podríamos imprimirlo primero, afuera del for, y hacer print, lo mismo que abajo, pero n1, coma, comillas, comillas, igual, ay Dios, igual, coma, no, no es N1. Bueno, es F N1. Pero primero imprimimos el FN1 y después, si está en el rango, ya veremos si tenemos que ajustar el rango y demás, y si nos saca de más. A. Paréntesis también. No sé por qué me chillo. Tiene mal la indentación, dice. No entiendo por qué no le gusta. Vamos a ver si ya... No es una coma, print y... La coma después de la I, te falta la coma después de la I, me parece. Gracias. Vamos. Voló. ¿Y este warning? 5 espacios. Sigue hinchando con el de abajo, estará mal también. Arriba, me vuelve a insultar. No sé, porque el de abajo no le gusta. Pero bueno, vamos a salvarlo y ejecutarlo. Y se queda en el fin del mundo. Ni siquiera calcula el factorial de 2 a la 31 menos 1. Vamos a estopearlo. El factorial andaba. Ah, pero el problema es que lo está imprimiendo acá arriba. Ernesto, yo Sí. lo corrí así como está y no hace nada. Claro, por eso, porque estamos teniendo un problema con este número cuando lo llamamos, que está calculando el factorial y no está imprimiendo este. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa, lo voy a dejar como está, lo voy a copiar todo, lo voy a hacer de nuevo, porque estoy viendo si los ejercicios que tengo armados no, y lo que quiero mostrar no lo puedo mostrar. Bueno, voy a copiarlo todo entero, Control C, meterlo en un nuevo archivo, New, File, módulo, ejercicio 6, módulo main, y vamos, este lo voy a volar porque ya me cansó y voy a copiar lo que tenía, y lo que tenía
es simplemente el cálculo factorial. Y todo lo demás lo tiramos a la basura. Chao. Vamos a ver si funciona. Para eso hacemos un print de f de 5. Chao. Supuestamente, con eso ya tendríamos que calcular el factorial. Es decir, que con eso estaríamos calculando, vamos a ver si calcula el factorial de 5, pero no importa. No le gusta algo. ¿Por qué? Porque le falta un paréntesis acá. Ok. Salvamos, ni miro si está bien o está mal, y ejecutamos. Decimos que lo corra como un Python run. None. Bien, por eso no andaba. El problema está que yo calculo el factorial, pero el factorial está en fact. Por lo tanto, yo acá lo que tengo que hacer es return fact. Si no, me va a costar un poquito que me devuelva un valor. Bien. Ahí salió. Recién ahora están dando el programa. Estaba mal la función factorial que teníamos. Vamos a ver si ahora me puede calcular N1 como 2 a la 31 menos 1. Y ahora le vamos a decir que imprima N1, coma, apóstrofe, espacio, igual, apóstrofe, coma, F, N1. Y tenemos errores porque se nos chispoteó las comillas al lugar que no tenían que estar. Bien, vamos a ir a pasos. Ese supuestamente no está calculando el factorial. Vamos a ver si es cierto. Le damos run. Calculó el factorial, pero no calculó el factorial de n-1. Y sigue calculando. Creo que sigue calculando porque hizo el primer print. El primer print lo hizo, o sea que el factorial de 5 lo sacó. Después calculó 2 a la 31 menos 1, asumo que está calculando, y el problema que está teniendo... Sí, para mí sigue calculando porque es un número totalmente inmenso que tiene que multiplicar todo eso, no creo que debe llevar unos cuánto tiempo. Yo lo ejecuté hace un rato largo y sigue ejecutando. El problema que tenemos es que si queremos calcular el factorial de un número tan grande, vamos a tardar un rato largo. Coincido con el diagnóstico que acaban de decir. Lo voy a parar y vamos a poner un número más chico. En vez de poner 2 a la 31 menos 1, vamos a poner un número grande. 120. Chiquito. Vamos a ver cuánto tarda. Podríamos de paso apostar a ver cuánto tarda. Pero miren lo que hizo. Miren la cantidad de cifras que tiene. O sea que tardó poco, pero aparte lo hizo enorme el dato, en cantidad entero. Miren las cifras que tiene el entero. Por lo tanto, yo acá dije un disparate porque dije que 2 a la 31 menos 1 se moría y ya no entraba más nada y daba overflow de variable entera. No es lo que hace Python, lo que yo dije. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de documentar algo de esto y fui a algo
que no sé si lo tengo abierto, dije, a ver qué me dice Wikipedia sobre mi amigo Python, y encontré esta tablita, donde dice que el tipo entero tiene precisión fija, pero lo convierte a long en caso overflow. Pero long es el doble. O sea, sería en vez de 2 a la 31, 2 a la 63 menos 1. Y se va mucho más allá, porque este factorial tiene más de 2 a la... O sea que no es long, es super long, es infinite long. Y esto es tema de investigación porque no le voy a saber responder a lo que preguntó Pablo en la clase pasada, y mucho menos dije una verdad, porque evidentemente lo que hace Python con los enteros es algo que hay que preguntarle al que escribió el compilador de Python, cómo es que funciona realmente, o buscar información en la documentación, cosa que no tuve tiempo. Pero por lo menos quería plantear el problema, y aparte de plantear el problema, quería decir, ojo, que es como que no tengo problema, pero voy a tardar un ratito, y esto lo practicamos un poco todos, calculando el factorial de números grandes, que inclusive podríamos probar qué pasa, y inclusive en este mismo ejercicio podemos cambiar, podemos ir calculando el factorial ya que anda, pero en un rango un poco más divertido. Por ejemplo, en vez de calcular el factorial de 5, podemos calcular el rango ese que queríamos, y entonces rango igual range es de dos valores, pongámosle, qué sé yo, 120 y el doble, 240. Y ahora en un for y in rango, print y el factorial de i. Y a ver si esto anda, y si anda, este todavía sigue dando vuelta, ¿eh? No, sigue dando vuelta el anterior. Ahora este no, este lo voy a matar. Ahora vamos a ver si corta. Bueno, aparentemente este terminó. Lo salvamos, lo ejecutamos y no anda bien porque no retorna el factor, porque acá le puse 1 y tiene que ser. El problema es que estamos imprimiendo i, pero no es i lo que hay que imprimir, sino el valor del factorial. Pero no importa, fíjense, esto es imposible de seguir. Miren todos los valores que hay, vamos a achicarle los valores, vamos a ir más pequeñito el primero. Vamos a arrancar en 5 y vamos en vez de 240, vamos a arrancar en 39. Salvo el error que va a poner todo 1 porque le pusimos 1. Vamos a ver si ahora realmente lo hace bien. Bueno, y ahí lo hace bien. Miren cómo crece. Es una exponencial la que crece, la cantidad de cifras. Y estamos en factorial chico, ¿no? Desde 5 hasta 38, porque fue el rango que elegimos. Bueno, este sí lo voy a copiar, porque este es el que anda. Control C, en el Telegram. Bueno,
Con esto determinado lo que yo pude investigar, pero me gustaría que alguien me cuente algo más. Escuché que Jorge dijo que él había escrito, había preparado ejercicios de... Yo no logré hacer un overflow de variable entero. Básicamente, Ernesto, el tema es que todas las variables, todos los tipos de datos en Python supuestamente son objetos. Cuando vos le pones type, el tipo te dice class string, class integer, class float, y básicamente todos los tipos de datos todos son objetos en Python. Entonces, como son todos objetos, lo que está sucediendo ahí es que crece el tamaño del lugar de almacenamiento de los datos de ese objeto directamente. Entonces, Jorge, no estás presentando nada, está la pantalla en negro. sí, ya sé, no estoy presentándolo. Entonces, en los ejercicios está inclusive el tamaño que toma cada uno de esos datos. En los ejercicios aparece bastante claro el tamaño del dato y cómo va creciendo a medida que uno le puede ir dando valores a diferentes funciones. Y inclusive en Python supuestamente los enteros no tienen límites, precisamente porque son parte de un objeto. Cuando sí tienen límites los float. Sí tienen límites los float. El entero y el float empiezan a crecer parejo, digamos, hasta un punto en el cual el float crece mucho más rápido que el entero. El tamaño de bytes que ocupa el tipo de datos crece mucho más rápido. Pero eso se aparece cuando los números son grandes. Así que si vos podés, por ejemplo, 1.000.000 a la 1.000.000, 100.000 a la 100.000, 100.000 a la 100.000 todavía es algo que se ejecuta en 6 o 7 segundos, o 10 segundos, 5, depende de la máquina. 1.000.000 por 1.000.000 a la 1.000.000, eso tarda un poco más, tarda unos minutos. Depende de la máquina, obviamente. Y también el tamaño del entero debería depender de la máquina, pero eso no lo vi nunca. Siempre la propaganda de Python es que el entero es infinito, cosa que sabemos que es mentira. Yo no sé si el límite es la paginación de la computadora, o sea, cómo distribuye la RAM, si puede tomar varias páginas. Pero básicamente el concepto básico es que es todos los tipos de datos. Si vos le pones type a cualquier tipo de datos, te da una clase. Te pone class string, class integer, class float, class range, por ejemplo. Range es otra clase. Entonces, supuestamente se deberían poder extender muy grande, muy grande. Ese es el chiste. Cuando arrancan, inclusive, por ejemplo, los tipos booleanos tienen un tamaño de bytes cuando es falso y otro tamaño de bytes cuando es verdadero. Y eso me ha sorprendido, porque yo he hecho cuentas así y después resulta que el booleano no me daba para el lugar donde caían ciertas cosas con microcontroladores, ¿no? Y resulta ser que el true tiene algo como 28 bytes, me parece. El true, el verdadero falso, tiene 28. Y el false tiene menos, me parece que 24. De hecho, me parece que todos arrancan en 24, todos los tipos de datos. No me acuerdo. Jorge, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo abro comparto la pantalla y con el ejemplo que estábamos haciendo, por ejemplo, Pero si vos le das... lo que vos estás diciendo lo podemos hacer o resolvemos alguno de los ejercicios que vos tengas al respecto. Fíjate ahí, abrí el lab
el que mandé ahora, que hay que, o ese mismo, si vos así como le estabas dando, si vos le seguís dando, camina y ¿Cómo, camina. cómo yo sé, por ejemplo, de una variable cualquiera, cuánto ocupa? ¿Qué tengo que escribir en Python? Get size of. Ahí lo tenés, ya tiene que estar. Espera que abro. No, está bien, ¿qué size? Abro el laboratorio que está ahí, a ver, ¿dónde dice? Bueno, dejo de compartir. No, déjalo, porque lo acabo de pasar en el laboratorio, pero lo tengo acá abierto en la. Dame un segundito. Bueno, ¿dónde estás? Sí, import sys, está dentro de sys. Import sys. Y sys get size of. Ah, porque no importaste sys todavía, por eso. Ahí está. Y ahora get size of es. Get size of. Ahí adentro pone entero, int. En vez de rango pone int. Como argumento de get size of. ¿Sí? Ahí lo tenés, get size of. Y le puedes poner float también. En otra, ¿no? Y te da los tamaños iniciales del entero, del float. ¿Alguno de los que están escuchando quiere algo más? Imprimir. Imprimémoslo así lo. Yo no sé ahí si size of es. Ya lo habías puesto ese paréntesis, me parece. Ahora lo revisamos. Si tiene uno de más. Bueno, salvamos y ejecutamos. Vamos a achicarla acá, la historieta. 7 voy a poner nada más. Bueno, el size of rango 24. El size of int 200. Y el size of float 200. Pero va poniendo variables. A igual 4.5 y el size of A. Y si no, lo va. El tamaño de fact. El tamaño de fact cuando se hace muy grande. Por eso. El tamaño de fact cuando es muy grande, pero para valores más grandes. Claro. Vamos a ponerle. Sí, A igual fact F. Un número grande, dijimos. ¿El factorial de cuánto? No lo sé. 120. Y todos sabemos que el factorial de 120 no funciona nunca, ¿no?
Ponele Lo calcula, vamos a imprimirlo. si le pones 33, con eso, bueno, por ahí, sí. Vamos Por a ahí. imprimirlo. De paso, creo que lo hicimos, lo hizo, me parece. Vamos, print. Bueno. Desde A. ¿Qué tenemos que hacer? A ver si lo imprime y sube cuánto tarda. Y a su vez cuánto tarda y ahora imprimir. Ese mismo, pero A. Ahí estamos. Bueno, se aceptan apuestas. ¿Cuánto puede llegar a dar? Divertido. 102 es el tamaño, En bytes, supuestamente, claro. pero 102 bytes es más chico que los 200. ¿Viste? Por ahí es el eclipse. Porque los default de float de integer son 24 y el boolean también es 24. Estoy bastante seguro. Bueno, Pero hacer uno más grande. Tirar el de 200. A ver, lo hizo rápido, así que no. Jorge Ernesto, sí. a mí me tiró el valor, un valor alto en 2 renglones, después me tiró un número 0 y después me tiró 116, distinto al 102 que te dio a vos. Bueno, Claro. eso es un poco lo que yo estaba pensando y coincido con Jorge, que acá tenemos una capa que es Python, abajo de Python PyDev, abajo de PyD Eclipse, Claro. abajo Windows 10. O sea, hay una capa Te de tira. sabe Dios cómo llegamos al microprocesador o al procesador de nuestra CPU. ¿Y qué es lo que hace Python? Porque Python debe querer hacer algo que va a terminar dependiendo del sistema operativo en el cual estoy trabajando y de qué frameworks tengo arriba. Claro. En la cadena, más, ¿no? Es más, en la pasada anterior, que a vos te da el 5, 128, el 6, 720, ahí me da igual a mí. Pero después a vos te da 24 y a mí me da 48. A vos te Bueno, da acá 200 por ejemplo, y a mí me yo da puse el 400. factorial de 240 y me está dando el size 220. O sea, en este caso superó el estándar mínimo Sí. para toda esta cadena, ¿no?, de herramientas que estamos usando. Mandale un poquito más, que lo hizo rápido, ¿viste? Lo hace muy rápido, por eso estoy asombrado. Y vamos a ir subiendo asientos. $3.30. A ver, no arrugué, dale 600, dale algo. Vos querés vender Python, ¿no? Buah, el Eclipse es una masa. En la máquina tuya también. No, no te creas, está bastante, la estoy pensando que... Bueno, en realidad sigue teniendo buena CPU. Bueno, La verdad es que lo que promociona Python es que podrías darle, ¿viste? sin problema. O sea, lo que promociona Python es no problem, trabaje sin preocuparse por overflow de variable entera. El float muerde. El float muerde en un número altísimo también, ¿no? Pero muy alto. Bueno, este también lo voy a copiar, ya que estoy en el Telegram, y lo hago ya mismo. Ahí hay otras contribuciones además de la mía, para que vean
entero, float, str, tuple, set, frozen set, dict, bool y complex. Todas 408 le digo. Ese ejemplo lo voy a tratar de hacer yo con Eclipse a ver qué me contesta a mí. Pero ya estamos viendo, contesta cualquier cosa dependiendo de qué herramienta usemos. Bueno, señores, Ahí hice, Ernesto, ahí hice un, permiso, hice un ejemplo de usando la función recursiva de factorial. Y me permitió llegar hasta 999. No, hasta 998. 999 dio error de pila, digamos, de la recursividad. Bueno, ese es otro problema. Ese es otro tema. Estás haciendo el cálculo de factorial en forma recursiva. Nosotros todavía no vimos recursividad. Pero eso siempre va a haber un problema en recursividad cuando tenemos recursividades de números altos. O digamos de pasadas. Eso puede llegar a reventar en Eclipse también. Claro, como para tenerlo en cuenta, digamos que en este caso no serviría mucho la recursividad. Para números altos. Cuando veamos recursividad en Python vamos a ver los conceptos básicos de la recursividad, ¿no? Es decir, cuándo conviene y cuándo no conviene usar recursividad en cualquier lenguaje, no solo en Python. Pero también todo el tema depende de lo que se llama el stack de la máquina, es decir, cuántos pasos de recursividad puedo llegar a dar. Famoso ejemplo de Fibonacci contra factorial y toda la historieta, que se estudia en cualquier lenguaje de programación desde el primer momento. Bueno, señores, son 17:54. Perdón, 18:54. Hacemos un break